Hola chicos, bueno pues vamos a continuar con el cuestionario. Vamos a revisar ahora lo que es las fases de la materia. Fases también se puede encontrar como estados de la materia, entonces esos también ya los han estudiado, ¿sale? Bueno, aquí dice que la materia existe en 4 fases o estados. Dice, ¿conoces bien las fases sólida, líquida y gaseosa? En la fase de plasma, la materia consiste en, bueno, ahorita les sigo, pero antes de continuarle aquí, voy a hacer una pausa porque aquí, bueno, dice que existen 4 fases o estados, pero en la realidad existen en 5 fases, o sea, se consideran ya 5 fases o estados de la materia. Voy a ponerles esto que tengo aquí, aunque pues ya es como un adelanto, ¿no? Digamos, porque vean, aquí pongo los 5 estados de la materia. Em, el quinto justamente es el condensado de Bose-Einstein. Los que conocemos son el 1, 2 y 3, que serían el sólido, líquido y gaseoso. Y luego aquí en esta lectura que vamos a empezar, bueno, que estamos empezando, habla del plasma. Entonces déjenme decirles que el plasma es un estado de la materia que ocurre a temperaturas muy elevadas, como lo dice ahí. Pero el condensado de Bose-Einstein ocurre a temperaturas muy bajas. ¿De acuerdo? Entonces por eso está así. Por eso está, digamos, el 5 primero, porque bueno, ocurre a temperaturas muy bajas. Luego ya conoceríamos al sólido, calentamos un sólido y lo volvemos líquido. Y luego calentamos un líquido, lo volvemos gaseoso. Y luego ya calentamos, digamos, el gas y se volvería plasma. ¿Ok? Esto que les estoy diciendo ya es un adelanto, ¿no? A lo que vamos a leer. ¿Sale? Bueno, entonces, si nosotros vemos nuestro cuestionario, déjenme poner aquí el cuestionario tantito. Aquí. Bueno, en la que número hay como 38, que les digo si tienen ustedes otra numeración, que en teoría deberían de tener la misma según yo, pero bueno, no importa, la numeración, digamos, no es la importante, sino lo importante es que tengan todas las preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, ¿en cuántas fases existe la materia y cuáles son? La respuesta sería en 5 y son las que les mostré hace rato, ¿no? Bueno, aquí ya le cambié, pero estarían estas, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. ¿Ok? Pueden poner esa si quieren, poner esa imagencita. Bueno, entonces ahora sí, vamos a seguir leyendo porque ahí ya nos iban a dar la definición o qué era el plasma, ¿no? Entonces dice, en la fase de plasma, la materia consiste en iones positivos y los iones positivos son átomos que han perdido algunos electrones. ¿Sale? Acuérdense que los electrones son los que andan ahí orbitando alrededor. Entonces, si pierden algún electrón, se quedan cargados positivamente los átomos. ¿Por qué? Miren, a ver, les voy a explicar eso. Regresando a estos, por ejemplo, aquí. Miren, por ejemplo, aquí tengo, esta era la que les había yo mostrado anteriormente, ¿no? Que tengo aquí, así que estoy moviendo aquí el cursor, es un átomo de helio y tiene 2 protones que son positivos, o sea, tiene 2 más, por así decirlo, más y más. Los neutrones, acuérdense que pues su mismo nombre lo dice, son neutros, con una carga eléctrica neutra, ¿no? Ya les había dicho eso, que tienen ambas, pero se neutralizan, entonces son neutros. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, imagínense, a ver, déjenme ver si aquí puedo, una formita, esta, me voy a agarrar. Imagínense que que estoy aquí dibujando,
A ver si lo puedo poner como de rojo. A ver si hay más. Ay, Dios mío. Bueno, lo voy a poner ahí de verde. Uy, no, ni se ve. No. Bueno, ahí ya lo taché, ¿no? Ya vieron que aquí está tachado este. Entonces, imagínense que lo quito. Porque los electrones se pueden mover fácilmente, ¿eh? Déjenme decirles. Entonces, imagínense, inclusive hasta se pueden desprender. Entonces, imagínense que anda por ahí el electrón, por ahí liberado, ¿no? Que se quedó ahí liberado. Déjenme ponerlo ahí como un circulito que anda ahí liberado. Ahí está. Ahí está. Ahí anda este circulito liberado, bueno, no circulito, perdón, electrón liberado. Entonces, ¿por qué dicen que son iones positivos? Porque vean, antes que estaba o sea, que estaba bien el electrón estuviera aquí, teníamos dos positivos, dos más, y dos electrones que son negativos. Ahora sí que más 2 menos 2, pues eso nos da 0, o sea, los átomos en general son neutros, ¿no? Igual, con carga neutra neta. Pero al momento de que se pierde un electrón y anda ahí liberado, entonces lo que tendríamos sería 2 positivos menos 1, 2 menos 1, que es un electrón, eso me va a quedar más 1, ¿no? O 1, pues. Entonces quedaría este átomo cargado de manera positiva y a eso se les conoce como iones, cuando están como que sería un ion de helio, ¿sale? No sería un átomo de helio, sino sería un ion de helio. Y así puedo tener iones de litio, de boro, de carbono, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, se les pueden ir, digamos, saliendo los electrones, ¿ok? Entonces, el plasma, o sea, eso pasa pues a temperaturas elevadas, como ya les dije, ¿sale? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si regresamos acá a la lectura, ¿no? Dice, en la fase de plasma la materia consiste en iones, dijimos iones positivos, ¿ok? Y iones positivos son átomos que han perdido algunos electrones, como ya les expliqué, y electrones libres, así andan. Eso es el plasma, ¿ok? Dice, la fase de plasma existe solo a temperaturas elevadas, aunque esta fase es menos común en nuestra experiencia cotidiana, es la fase predominante de la materia en el universo. O sea que la mayoría de la materia está en estado de plasma. Pues sí, suena lógico porque pues obviamente el planeta Tierra pues es hay una chiquitérrima de todo el universo, ¿no? La mayoría pues son galaxias, las estrellas, etcétera, y todas esas contienen, ya vimos, hidrógeno. Entonces, el hidrógeno pues anda ahí, las estrellas, la temperatura de las estrellas, por decirlo, de las galaxias, pues son temperaturas muy altas. Entonces, pues por eso dice que la materia, bueno, el estado de la materia predominante en el universo es el plasma, ¿ok? Bueno, dice entonces, el Sol y las demás estrellas, así como gran parte de la materia intergaláctica, se encuentran en fase de plasma. Vean, o sea, el Sol, nuestro Sol mismo, ¿no? Y dice, demás estrellas, pues se encuentran en el estado de plasma, ¿no? Porque pues, sabemos que la temperatura del Sol también es muy alta, ¿ok? Bueno, ok. Déjenme ver, a regresarme al cuestionario. Ahí está. Y dice, un ejemplo más cercano a nosotros es el gas plasma que brilla en una lámpara fluorescente. Algunos dicen, ay, es una lámpara de plasma, ¿no? Cuando en realidad es una lámpara de gas, ¿no? De un gas que, bueno, también ahí tratan de que haya algunos iones y entonces por eso se le conoce un poco como plasma, ¿ok? Pero pues eso no está a temperaturas elevadas, pero por eso dice que lo más cercano a nosotros pudiera ser de ese tipo de lámparas, ¿ok? Bueno, entonces, si regresamos al cuestionario, nuestra pregunta 39 sería, ¿qué es el plasma?
Entonces, la respuesta sería, el plasma consiste en iones positivos y electrones libres. Si ustedes le quieren poner qué son los iones positivos, está bien. Digo, tal vez puede hasta estar mejor, ¿no? Obviamente, porque pues tal vez en algún tiempo no se van a acordar de esto. Entonces, que tal vez si en algún momento regresan, pues van a decir, ya me acordé de lo que me explicó, ¿no? Entonces, serían iones positivos, que son átomos que han perdido algunos electrones, y electrones libres, ¿de acuerdo? Eso sería qué es el plasma. Y la pregunta 40, ¿en qué condiciones existe la fase de plasma o el estado del plasma? Pues aquí también nos dice, y ya se los he dicho, ¿no? Que la fase de plasma existe solo a temperaturas elevadas o a temperaturas muy altas. Eso es lo que podrían poner, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente pregunta, la 41, dice, menciona algunos ejemplos de materia en forma de plasma, o sea, más bien en estado de plasma, tendría que decir ahí, ¿no? En estado de plasma. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, pues el Sol, las estrellas. Si alguno quiere poner lámparas de plasma, pues también está bien, pero pues yo prefiero mejor el Sol y demás estrellas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces y dice, en todas las fases de la materia, los átomos están en constante movimiento, eso ya lo sabemos, ¿no? Que inclusive en los sólidos, digo, aunque es un poco limitado, pero también están en movimiento, ¿ok? Dice, en la fase sólida, justamente ahí dice, los átomos y las moléculas vibran respecto a posiciones fijas, nada más están ahí vibrando, ¿no? Porque pues, están medio agarrados. Dice, si la rapidez de vibración aumenta en grado suficiente, o sea, vean, si la rapidez de vibración, o sea, si el movimiento de las partículas, ¿no? Aumenta en grado suficiente, entonces las moléculas comienzan a desprenderse, o sea, están vibrando y luego ya empiezan, llega un momento en el que se desprenden. Dice, entonces empiezan a desprenderse y a moverse por todo el material, vibrando ya sin posición fija. La forma del material deja de ser constante o deja de ser sólida, por así decirlo, y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Esto ustedes ya la conocen, esta definición. Se encuentra entonces en la fase líquida. Vean, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo está cambiando ese material? ¿Cómo está cambiando de una fase a otra? ¿O qué está pasando? Pues la rapidez de vibración de las moléculas de los átomos está aumentando, o sea, está haciendo que, ¡pum!, que se empiecen a mover más rápido. Ahora la pregunta sería, pues, ¿qué hace o qué produce que se empiecen a mover más rápido, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces nos quedamos aquí que hasta que se encuentra en la fase líquida. Dice, vean esto es muy importante. Si se aporta aún más energía, al material, de modo que las moléculas se muevan todavía más aprisa, estas pueden separarse unas de otras y adoptar la fase gaseosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que las moléculas se empezaran a mover así muchísimo más rápido? ¿Qué pasó? Le aportaron energía. La que nosotros generalmente asociamos es, por ejemplo, la energía calorífica, ¿no? Yo pongo una barra de chocolate, ¿no?, en un traste y lo pongo a calentar y eso se empieza a licuar, o sea, a volver líquido. ¿Qué le hice? Le estoy transfiriendo energía calorífica. Esa energía calorífica se está convirtiendo en energía de movimiento en las partículas, en energía cinética, empiezan a moverse y eso produce que los átomos puedan empezar a moverse más libremente y entonces se convierte en un líquido. Eso es lo que en realidad está pasando. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando cambiamos de una fase a otra.
Y de igual forma, si tenemos agua, por ejemplo, y la ponemos a hervir, como decimos, le empezamos a transmitir, a aportar más energía calorífica, pues entonces empezamos a ver que eso hierve, empieza a hervir en algún momento dado y empiezan a separarse las moléculas de la parte líquida, digamos, y se empieza a formar gas. ¿Ok? Digo, creo que ya me estoy adelantando, pero pues esa es la idea, ¿ok? A ver, vamos a ver entonces. Dice, se encuentra en la fase que si se aporta, bueno, estas pueden separarse unas de otras y adoptar la fase gaseosa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, déjenme ver el cuestionario. Bueno, sí vamos a leer, ¿no? Aquí, más bien vamos a escribir pregunta, que sería la 42, que está ahí. ¿Qué es necesario para cambiar de una fase a otra? Entonces, ¿qué es necesario? Pues aportar más energía. Pueden poner entre paréntesis energía calorífica, pero no necesariamente debe de ser energía calorífica, ¿eh? O sea, es la más común, pero puede ser otro tipo de energía, ¿no? O sea, el chiste es transferir la energía, ¿ok? Entonces sería eso, para que cambie de una fase a otra. Bueno, vamos a seguir leyendo y dice, todas las sustancias pueden pasar de una fase a otra. Vean esto, todas las sustancias pueden pasar de una fase a otra. Observamos con frecuencia estos cambios de fase en el compuesto H2O, que es agua. Cuando es sólida, esta sustancia es hielo. Si calentamos el hielo, el incremento en el movimiento molecular aparta las moléculas de sus posiciones fijas y tenemos agua. Si calentamos el agua, podemos alcanzar un punto en el que el aumento continuo en el movimiento molecular da lugar a una separación de las moléculas de agua y tenemos vapor. Si calentamos el vapor aún más, las moléculas pueden romperse en átomos. Si calentamos estos a temperaturas superiores a 2000 grados centígrados, los átomos mismos se rompen por efecto de la agitación y se convierten en un gas de iones y electrones libres. Entonces tenemos un plasma. ¿Ya lo vieron? Entonces pasamos, digamos, del líquido a un hielo, empezamos a calentar, a meterle más energía, se convierte en líquida, empezamos a suministrarle más energía y se convierte en gas. Y obviamente para pasar y convertir ese gas a plasma se necesita una energía, pero o sea, grandísima, ¿no? Aquí están hablando de 2000 grados centígrados. Entonces, o sea, son temperaturas pues bastante elevadas, ¿sí se dan cuenta? No sé si alguien sepa más o menos a cuántos grados centígrados hierve el agua aquí en la Ciudad de México. Esas son cosas, un poquito cosas que vamos a estar mencionando más adelante, pero bueno, no está por demás platicarlas. Si alguien más o menos lo recuerda, tal vez me diga a 100 grados centígrados. Les puedo decir que son 100 grados centígrados, pero se tiene que especificar que eso sucede a nivel del mar. Entonces, aquí en la Ciudad de México no estamos a nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México el agua hierve más o menos como a 96 grados centígrados aproximadamente. Entonces, imagínense esos 96 grados que a nosotros ya nos quema, la verdad. O sea, ya nos quema esa agua. Ahora contra esto, o sea, es 20 veces, por lo menos 21 veces más esa temperatura. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es más, pongámosle 100, pues son 20 veces, ¿no? Por eso les digo que son más de 20 veces la temperatura en la que hierve el agua. Entonces, pues es una temperatura muy elevada, pero bueno, pues claro que se podría, claro que sucede, y bueno, entonces ya tenemos un plasma, ¿de acuerdo? Entonces vamos entonces ahora a regresar a nuestro cuestionario, que es la pregunta 43, y dice ahí,
¿A qué temperatura se puede tener un plasma con agua? ¿A qué temperatura se puede tener un plasma con agua? Bueno, pues la respuesta la acabamos de decir y es superiores a 2000 grados centígrados. ¿Ok? Y bueno, pues esta parte ya nada más dice, en los 3 capítulos que siguen estudiaremos una por una las fases sólida, líquida y gaseosa, en ese orden. Déjenme decirles que nosotros vamos a estudiar un poco los sólidos. De hecho, ya los hemos estudiado porque, bueno, ya hemos calculado volumen, ¿no? De cubos, de prismas rectangulares, de esferas, de cilindros, etcétera, ¿no? Después pasamos a lo que serían las equivalencias, las conversiones y bueno, ahorita esto de materia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar casi los sólidos, si acaso, pero en química, ustedes ya también han estudiado química, saben que se estudian más también los líquidos y los gases, ¿no? ¿Con qué? Pues con las famosas ecuaciones de la ley de Charles, ¿no? La ley de Gay-Lussac y el gas, la del gas ideal, ¿no? La ecuación del gas ideal, por ejemplo, ¿no? Entonces se estudian más en química lo que son líquidos y gases, ¿ok? Bueno, vamos a leer aquí esta última partecita de esta hoja y que dice algo sobre la aurora boreal. Dice, los gases que se encuentran a gran altitud en el cielo del norte se transforman en plasmas luminosos en virtud del bombardeo de partículas con carga. Encontramos plasmas menos espectaculares en las lámparas fluorescentes encendidas y en los anuncios luminosos, ¿no? Pero bueno, las auroras boreales que ustedes saben que no se pueden ver, digamos, aquí en México, sino por eso dice que se encuentran a gran altitud en el cielo del norte, ¿no? Se pueden ver, digamos, en países que están muy al norte. Y bueno, se transforman, digamos, dice, en plasmas luminosos en virtud del bombardeo de partículas con carga, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si están bombardeándose ahí con muchas partículas cargadas, pues pueden llegar a generar o a desprender electrones de los otros átomos y entonces se convierte eso en un gas que tiene iones positivos y electrones libres, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso pues, se pueden formar, ¿ok? Bueno, lo último, digamos, que vamos a ver que les digo es esta parte de los sólidos. Sería el capítulo 18. Ay, perdón, es que se me apagó tantito la máquina, entonces estoy como que se pone en estado de dormir. Bueno, ya. Entonces aquí dice que vamos a empezar a leer los sólidos. Y bueno, dice, los seres humanos han clasificado los materiales sólidos desde hace muchos miles de años. Los nombres edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro nos indican la importancia de los materiales sólidos en el desarrollo de la civilización. La madera y el barro fueron quizá los primeros materiales importantes para los pueblos primitivos, y las gemas se usaron con fines artísticos y de adorno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y bueno, pues nosotros en México somos bastante ricos en cuanto a culturas, ¿no? Que ustedes ya estudiaron la cultura olmeca, la cultura mexica, la cultura, ya les dije, la tolteca, no se las he dicho. Bueno, todas estas culturas que la verdad, la cultura maya, ¿no? Tenemos la maya, los zapotecos, insisto, los mixtecos. Bueno, hay muchas, de hecho todavía siguen existiendo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que sigue hablando zapoteco, mixteco, etcétera, otomí, ¿no? Todas estas
lenguas y, bueno, culturas que son muy importantes que se sigan pues manteniendo. Pero ustedes saben que, bueno, hay materiales que fueron muy importantes. Por ejemplo, acá en las pirámides de Teotihuacán, pues los teotihuacanos, ¿no? Pues también los más importantes, los teotihuacanos, este, pues utilizaban piedras, ¿no? Para sus lanzas. Em, por ejemplo, las culturas mayas, pues también utilizaban las piedras preciosas, ya sea como adornos o como lanzas, tallaban la piedra, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos materiales sólidos han sido importantes en el desarrollo de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque se han utilizado para, digamos, para hacer la vida un poquito más fácil, ¿no? Si estamos de acuerdo. Por ejemplo, cazar, no sé, ¿qué será? Un, un jaguar, por decirlo, ¿no? Pues obviamente con las manos, pues es muchísimo más difícil, ¿no? Pero si tenían una lanza, ¿no? Hecha, pues ya sea de madera o de las mismas, el tallo, digamos, de las mismas plantas de ahí, y le ponían, por decirlo, como punta a una piedra tallada, pues entonces era como más fácil, ¿no? Herir al animal y pues cazarlo para su supervivencia, ¿no? Entonces los materiales sólidos han sido bastante importantes en el desarrollo de la civilización. ¿Sí se dan cuenta? Es más, como lo menciona ahí, en la edad de piedra. Pues ¿por qué? Porque era la que utilizaban, la edad de bronce y la edad de hierro. O sea, llegó un momento en el que todo era la mayoría las hacían de hierro, ¿no? Estas cuestiones de ¿cómo se llamaban? Cuando estaban digamos, cuando iban a las guerras, pues tenían todo su uniforme, no recuerdo cómo se llama, pero sería pues su casco, ¿no? La pechera, todos iban prácticamente forrados de hierro. ¿Para qué? Pues para que no fueran tan fácilmente heridos, ¿no? Entonces, insisto, o sea, los sólidos han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la civilización. Y justamente esa es la pregunta 44. Vean, ¿por qué son importantes los sólidos en el desarrollo de la civilización? Entonces, pues de acuerdo a lo que platicamos ahorita, lo que yo considero, insisto, me gustaría que pusieran ustedes su respuesta, pero lo que yo considero, de acuerdo a lo que estuvimos comentando, es que los sólidos pues les han beneficiado, ¿no? A todas las civilizaciones para poder desarrollarse y hacer, digamos, algunas actividades de una manera más fácil, ¿no? Como, como aprovecharse de los materiales sólidos para beneficio de los humanos o de las personas, ¿sí se dan cuenta? Bueno, y aquí dice la 45, antes de pasar a la otra, dice, ¿qué materiales fueron los más importantes para los primitivos? ¿Qué materiales fueron los más importantes para los primitivos? Bueno, aquí dice también, la madera y el barro fueron quizá los primeros materiales importantes para los pueblos primitivos. Y las gemas se usaron con fines artísticos y de adorno. Entonces pudiera ser la madera, el barro, las piedras preciosas, ¿no? Pudieran ser, ¿no? esos materiales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta aquí habíamos leído. Dice, en tanto el número y los usos de los materiales se multiplicaban con el paso de los siglos, era poco lo que se avanzaba en el conocimiento de su verdadera naturaleza, o sea, de que realmente cómo estaban compuestos. Dice, no fue sino en tiempos recientes que el descubrimiento de los átomos y de sus interacciones
hizo posible comprender la estructura de los materiales. Y esto dice que en tiempos recientes estamos hablando más o menos de los años, digamos, en 1900, tal vez un poco más atrás, pero bueno, pues, o sea, comparado con la vida, digamos, del hombre, ¿no? En la Tierra, pues 100 años pues, es algo reciente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso dice aquí en tiempos recientes, ¿no? Entonces, aunque los utilizábamos, no sabíamos nada de su composición adentro, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, dice, no fue hasta tiempos recientes que el descubrimiento de los átomos, la teoría atómica, ¿no? hizo posible comprender la estructura real, pues, de todos los materiales, ¿ok? Ahora dice aquí, hemos progresado de ser descubridores y ensambladores de materiales a ser verdaderos creadores de materiales. Ay, 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 eso está bueno, ¿no? Y sí es cierto, porque pues antes nada más los utilizábamos, ¿no? O sea, los descubríamos y decíamos, ah, qué bien, vamos a utilizarlo. Después pasamos a ensamblar varios materiales, ¿no? Para hacer otra cosa un poco más complicada, por así decirlo. Pero ahora hemos creado materiales. Esta creación de materiales, déjenme decirles que no siempre ha sido buena, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Miren, como qué material nuevo, nuevo por decirlo, igual estamos hablando de unos 50, 80 años, por así decirlo, ¿no? Es más 100 si quieren, ¿no? ¿Qué materiales nuevos se les ocurren, ¿no? Que son creados. Bueno, pues desafortunadamente el unicel es uno de ellos. El plástico, el PET, famoso PET, es otro de ellos, ¿no? En el que antes pues no se utilizaba. Tal vez a ustedes no lo recuerdan, ¿no? Pero todavía cuando yo era niña íbamos a la tienda a comprar, si es que se compraba un refresco, teníamos que llevar la botella de vidrio y no la intercambiaban por otra botella de vidrio ya con el líquido. Si no tenías la botella de vidrio para dejarla, por así decirlo, pues se tiene que dejar un importe. Eso ustedes sí lo saben actualmente porque seguramente pasa con algunos otros productos, ¿no? Que se tienen que dejar un importe. Pero antes no existían los refrescos en plástico, ¿no? Sino fue así como de reciente que de un momento a otro, pácatelas, ¿no? Todos los refrigeradores, bueno, en cuanto a refrescos estoy diciendo, se llenaron de plástico, de cosas desechables, ¿no? Antes también no había tantos desechables, me refiero a platos, vasos desechables, etcétera. Pues no. Yo recuerdo que en las primarias, cuando nos iban a festejar nuestro Día del Niño en la primaria, nos decían, bueno, se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y las mamás, que en qué nos iban a dar, que iban a llevar de comida y no sé qué tanto, pero nos pedían llevar nuestro plato, nuestro vaso y nuestra cuchara, ¿no? Y a mí eso se me hace genial, o sea, yo digo, ¿por qué no lo siguen pidiendo, no? O sea, cada quien que lleve su plato, su vaso y su cuchara y no pasa nada, así ya no se gasta nada de desechable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente ustedes saben que eso contribuyó muchísimo a crear mucha basura, a, a acelerar a un grado pues altísimo, ¿no? La contaminación. Y entonces por eso les digo que esto de ser creadores de materiales no siempre ha resultado para bien, ¿no? También han de recordar que seguramente hace mucho tiempo las abuelitas, pues que iban a conocer los pañales desechables. De hecho, ni siquiera existían, ¿no? Y ahora, pues todos recurrimos a los pañales desechables, ¿no? Cuando antes era, pues, cómprate la telita, cómprate ¿cómo se llama esto? También un pañal como de plastiquito y órale, ¿no? A lavar, ¿no? Todos los pañales. Entonces,
Insisto, o sea, hemos creado materiales. Digo, también es bueno, ¿no? Porque bueno, ahora sí vamos al ramo de la construcción, que es donde yo siento que se crean muchos materiales también nuevos para satisfacer, pues sí, para satisfacer necesidades, digamos, de la población. Por ejemplo, los materiales que se utilizan ahora han visto los tabiques, que no eran como los tabiques grises bien pesados de antes, ¿no? Los tabiques ahora son rojos y además hasta tienen figuritas ahí adentro, ¿no? ¿Para qué? Para no hacerlos tan pesados, hacerlos más ligeros. El problema es que pues se pasa el sonido, ¿no? De una pared a otra, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? O sea, hay ventajas y desventajas, ¿ok? Bueno, entonces si regresamos aquí a esto del cuestionario, les digo que mi máquina se pone a dormir como que rápido. Bueno, a ver. Entonces, aquí la pregunta 46 dice, ¿por qué se dice que somos creadores de materiales? ¿Por qué se dice que somos creadores de materiales? Y bueno, pues la respuesta tiene que ver con lo que hemos platicado, porque pues hemos creado materiales que antes no se tenían para satisfacer alguna necesidad, ¿no? Específica, ¿no? Si estamos de acuerdo, o sea, se ha creado el PET, se ha creado el plástico, se ha creado el unicel, ¿no? Pueden ponerle ahí, se han creado materiales como el PET, como el unicel para, pues, satisfacer, ¿no? Alguna necesidad, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, en los laboratorios contemporáneos, o sea, modernos, trabajan químicos, ingenieros metalúrgicos y científicos especializados en materiales que proyectan y producen rutinariamente materiales nuevos para satisfacer necesidades específicas, ¿no? Que es lo que les digo, ¿ok? Los físicos especializados en el estado sólido estudian los semiconductores y los adaptan a la medida de las necesidades de una sociedad ávida de información. Bueno, a ver ahí. Ese último párrafo está denso, digo yo. Dice, los físicos especializados en el estado sólido, bueno, sí, o sea, hay una rama de la física que es el estado sólido. Dice, estudian los semiconductores. Ustedes saben ya que son los semiconductores. Seguramente en computación ya les hablaron de los semiconductores. Si no les han hablado de los semiconductores, pues son, digamos, materiales que conducen muy rápido la electricidad. ¿Por qué? Porque están relacionados, digamos, con la computación. Pues porque a través de esos materiales, ¿no? Se traduce o se envía pues el código binario muchísimo más rápido y entonces podemos ver, por ejemplo, nuestro mensaje de WhatsApp, ¿no? Casi al instante de que ustedes lo enviaron. O sea, es bastante rápida la comunicación ahora, ¿no? Entonces, ahí en todas esas cuestiones de computación, de tecnología, ¿no? Tienen que ver mucho estos materiales que se llaman semiconductores. Bueno, dice entonces, estudian los semiconductores, dice, y los adaptan a la medida de las necesidades, aquí viene, de una sociedad ávida, ávida de información. ¿Qué significa esta palabra de ávida? Una sociedad necesitada de información, ¿no? Una sociedad que ya no puede vivir si no tiene información. Déjenme de hacer un paréntesis, sea buena o mala, ¿eh? Porque ustedes saben que en el YouTube y en todas las redes que tenemos, como hay buena información, como también hay, pues, información que dice uno, ay, Dios mío, esto, o sea, esto no es verdad, ¿no? Pero que bueno, también mucha gente sigue, ¿no? Sigue esas, informaciones. Entonces, estos semiconductores, dice, los adaptan a las necesidades de una sociedad que está así necesitada de información, ¿no? Que requerimos estar informados casi al día, ¿ok?
Entonces, ¿esto cómo se relaciona pues con los sólidos? Esa es la pregunta que vamos a responder, que es la 47, y dice, ¿cómo están relacionados los sólidos con el acceso a la información que tenemos en la actualidad? ¿Cómo están relacionados los sólidos con el acceso a la información que tenemos en la actualidad? Bueno, la respuesta es que justamente hay sólidos que se han creado, ¿no? Y se utilizan para hacer que la información nos llegue de una manera más rápida, más fácil, ¿ok? De hecho, pues ustedes saben que hay muchos celulares que realmente son unas mini computadoras, ¿no? Ahí tú ya puedes hacer trabajar que el Word, el PowerPoint, el Excel. De hecho, bueno, pues yo he tenido, el semestre pasado tuve un estudiante que terminó su prepa y me hizo el problema eje y todo prácticamente desde su celular. Entonces, pues los materiales sólidos con los que está construido el celular, ¿no? Son de tal forma y han sido adaptados para hacer alguna función específica de tal forma que estemos mejor informados, que utilicemos mejor todas las aplicaciones que existen ahora, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar lo que es el cuestionario del día de hoy. Realmente ya nada más nos queda esta parte que la vamos a hacer ya en otro cuestionario final. Pero pues aquí ya está, aquí le dejamos, les digo, esta es la parte 4 del cuestionario. Y les adelanto que ya nada más es una última parte y hasta ahí terminaríamos con este tema de materia, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho y ya saben, espero sus evidencias. Bye.